estamos de vuelta con este su espacio a primera hora. Y en nuestra entrevista central del día de hoy está con nosotros el amigo Frank Olivares. Frank es miembro del Comité Central y aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Hola, Frank. Bienvenido, Frank. Buenos días, gracias por recibirme en este espacio tan importante y bueno, tan bonito también, debo decirlo, y con grandes amigos. Gracias. Mira, tú sabes que es el tercero que viene de los aspirantes a la Secretaría. Sí. Cuéntanos un poquito cómo nace esa inspiración, esa inclinación tuya para ser o intentar ser el próximo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué propones? Bueno, la inspiración viene del deseo de aportar al partido y a la partidocracia. Por muchos años yo he estado participando de los procesos del partido, he estado también cuestionando algunas cosas que debemos mejorar, que debemos cambiar y lo importante es asumir posturas y participar en los espacios en los que podemos aspirar. Y la Secretaría General es el eje central del partido en términos ejecutivos. Entonces creo que desde allí podemos llevar a cabo muchos planes que hemos propuesto, sobre todo enfocados en la formación política, que el Partido de la Liberación Dominicana pueda recuperar ese espacio de formación política que lo hizo parte de su marca desde su fundación. También el trabajo de movilización electoral, que creo que no debe circunscribirse solamente a los momentos de la campaña política, sino que también debe hacerse durante todo el tiempo. Reconectar con la ciudadanía, que nos ha estado dando también un mensaje en las elecciones, diciéndonos que tenemos que cambiar algunas cosas y yo creo que tenemos el ánimo, tenemos la disposición y sobre todo hay una militancia ahí que lo quiere hacer, que quiere hacer ajustes para volver a conectar con el electorado dominicano. ¿Cómo conectar con el electorado dominicano? ¿Cuáles son las ideas que pudieras entender que hace falta para que el PLD pueda reconectar, pueda volver a ganar la confianza de la gente? Sobre todo porque ha llegado un punto en que decir PLD es decir básicamente una mala palabra, cuando hay cosas de esta administración que pudieran entenderse peor, peor, no, pero lo estoy diciendo, peor que las ejecutadas por el PLD, porque le han dado continuidad y lo han hecho mucho peor. Mira, algunos creerán que es una mala palabra. Yo creo que cuando la gente habla del PLD, en realidad ve grandes obras, ve grandes realizaciones y ve un país que lo recibimos en el 2004 en una situación de crisis muy difícil y al finalizar el 2020 devolvimos una República Dominicana 2 veces y media a la que encontramos, a pesar de los grandes retos, incluyendo el COVID-19. Ahora, tú preguntas que cómo reconectar. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, que ha vivido esto en otros momentos, lo que tiene que hacer es volver a conectar con las causas que el pueblo defiende. Es decir, escuchar a las personas, escuchar a los ciudadanos y conectar con sus preocupaciones, que no solamente son preocupaciones políticas, son más sencillas, como la situación de su bolsillo, su preocupación con el medio ambiente, los problemas sociales, la seguridad ciudadana. En la medida en que el electorado y los ciudadanos observan a los PLDistas conectando en términos de las informaciones y los planteamientos que son importantes para ellos, yo creo que volveremos a reconectar sin problema. Frank, cada vez que viene un candidato a la Secretaría General del PLD, yo les repito la misma pregunta. Primero, ¿a qué método prefiere que lo lleven? Que lo lleven? Si va a ser una elección por parte de los miembros del Comité Central, si se va a definir por voto directo de toda la membresía del PLD, como se hizo en algún momento, y también dentro de esa, con cuál se sentirían más cómodos y por qué tendría un militante del PLD o un miembro del Comité Central que votar por Frank Olivares para que sea el secretario general del PLD. Mira, es una discusión que debe darse dentro del 10º Congreso, la parte estatutaria. Los estatutos plantean que el voto es de toda la militancia para la Secretaría General, pero en el caso del año 2021 se tomó una excepción para que fuera por los miembros del Comité Central. También se ha comentado en algún momento si se debería hacer en una asamblea de un pleno de dirigentes, que lo llevaría a que solamente sea una elección por parte de los presidentes del comité intermedio hacia arriba. Entonces, hay alternativas. Yo me siento cómodo con cualquiera, porque al final del día creo que lo importante aquí es conectar con un discurso que le llegue al PLDista. Toca también recorrer el territorio, conectar con los compañeros, conversar, escucharlos, pero sobre todo representarlos. Y en mi caso es lo que aspiro. Aspiro a que el voto sea hacia mí porque entiendo lo que el Partido de la Liberación Dominicana debe hacer para reestructurarse, llevar a cabo un plan claro
en el que todos estemos de acuerdo con nuestras diferencias, porque es normal que tengamos algunas diferencias, pero que exista un plan que reconecte al PLD con la ciudadanía y que nos prepare para retomar el poder en el 2028. Frank, vamos viendo lo que es la Secretaría General y lo que tú decías de la importancia que tiene. A mí me gustaría que Frank hiciera como una mirarse en futuro. Frank ganó la Secretaría General, pasaron los 4 años que dice la ley. ¿Qué dejaría Frank? ¿Cuáles fueron las cosas principales que tocó en ese recorrido por la Secretaría General? Lo primero es abordar la situación comunicacional del partido. Hay una realidad de que la marca ha sido golpeada, de que las instituciones también tienen que evolucionar. Estamos hablando de un partido ya de 50 años. En 50 años hay algunas cuestiones que debemos mejorar, que debemos cambiar, que deben transformarse incluso porque el entorno es distinto. Entonces pienso que desde el punto de vista comunicacional, el partido debe reconectar con lo que ha sido siempre su marca, el valor agregado que le da a la política dominicana, que es un partido que sabe gobernar. Y eso tenemos que poder demostrarlo. Lo segundo es un partido que administrativamente y estructuralmente tiene todos sus organismos funcionando de la manera correcta. Un comité central activo, en constante comunicación con la dirigencia, con los presidentes de comités intermedios, pero que también dispongan de las herramientas necesarias para ellos hacer bien su trabajo, que puedan acudir a los medios, que puedan realizar actividades en el territorio y que todo eso se realice utilizando las herramientas modernas, no solamente que se haga en el territorio como siempre se ha hecho, las reuniones, las asambleas, sino también que virtual, en el entorno virtual también existe una militancia. Yo creo que también eso es muy importante, que el PLD vuelva a esa actitud de militancia. También hay que abordar en el tema electoral que el PLD disponga de herramientas que aprovechen toda esta cantidad enorme de datos que están disponibles y que lo pongamos a disposición de los que aspiran. Yo soy de los que critica que obliguemos a un aspirante a tener que buscar él su propia plataforma, sus propios medios para promoverse, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana tiene que poner a disposición de ellos todas las estructuras posibles para promover a sus candidatos, porque al final son los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y finalmente, un eje importantísimo que es la formación política, no solamente para el que aspira, sino también para el que aspira a ser militante, que aspira a ser en un puesto electivo es una cosa, pero nosotros necesitamos militantes que estén bien formados, como lo pensó Juan Bosch desde el inicio, que por eso formó los círculos de estudio. Yo soy de los que piensa que podemos recuperar esa idea de los círculos de estudio adaptada a la realidad ahora virtual y utilizando la tecnología para que llegue a más personas. Claro, yo tengo la curiosidad, Frank, después que Elías te pone en ese supuesto de que ya fueras tú, y lo hemos visto ya con varios, ¿se puede transformar el PLD en 4 años? ¿Qué es lo que tendría con este gobierno? O sea, ustedes ya saben que estos 4 años tienen que hacer un trabajo interno. Hay que reconocer que hay una transformación que ya se inició. Muchas de las cuestiones que debemos de hacer ya las hemos discutido en los congresos anteriores. De hecho, el 9º Congreso, a mí me parece que cuando uno evalúa los documentos que parió ese Congreso, muchos de ellos plantean ideas y decisiones que son fundamentales para el partido. Lo que queda ahora en estos 4 años es aplicar mucho de eso que quedó pendiente y ver de esta nueva experiencia que tuvimos en el proceso electoral pasado, qué más hay que hacer, que entiendo que ahí eso vendrá en la discusión que se abrirá a partir del próximo domingo 7 de julio, y en la que saldrán muchas ideas buenas porque el partido tiene un talento, una cantera de talentos muy importante y sobre todo con una gran experiencia de gobierno y con una gran experiencia política. Frank, ¿qué espera? Perdón, pues nada más para que no se pierda porque tocó ahí. ¿Qué espera Frank del 10º Congreso? Ya dijiste una parte con el tema de la actualización de algunas cosas. ¿Qué esperar de este 10º Congreso? Primero, entiendo que la evaluación del estatus actual del Partido de la Liberación Dominicana es muy importante. Obtener de los compañeros y de las compañeras las informaciones de qué piensan que le ha sucedido al Partido de la Liberación Dominicana y qué debe cambiar, qué debe mejorar. Que yo creo que está para muchos muy claro, pero en la medida en que tenemos una mayor cantidad de información sobre eso, creo que podemos responder mejor a esa expectativa. Y en segundo lugar, un Congreso que hacia adentro sirva para la reflexión y para identificar nuevas ideas para mejorar, y hacia afuera conecte con la ciudadanía, que lo que nos ha demostrado en estas últimas semanas es que le importa el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, el ciudadano está atento a lo que pasa en el PLD y el PLD debe responder a esa expectativa de, mira, queremos ver qué está pasando ahí adentro y qué decisiones ustedes están tomando para mejorar el PLD. Mira, qué bueno que hablaste de la marca golpeada, porque a eso me refería al inicio de mi pregunta. Y a mí, en lo particular, cuando hablan
del PLD verde y morado y que fuimos desastrosos en la administración pública, a mí me duele, porque eso queda en el imaginario colectivo y eso es una realidad a la que ambos partidos de oposición tienen que enfrentarse. Hablabas hace un momentito de que se ha dado ese proceso de transformación y me preguntaba que cómo entiendes tú debe darse ese proceso de transformación, combinando espacios sinérgicos o simplemente desesterrando a todo aquello que huela a lo viejo, pero partiendo de que lo viejo tal vez no sea biológico, sino que tiene que ser una cosa de ideas, ¿no? Aquí tiene que darse una sinergia generacional, porque esto no es un asunto biológico, no es un asunto de edad. Hay muchos jóvenes que tienen ideas que son retrógradas y hay muchos de mayor edad que tienen ideas mucho más importantes y que conectan mejor con la ciudadanía que muchos jóvenes. O sea que no es un asunto de edad, un asunto de una sinergia generacional donde también se entienda que en el PLD siempre han convivido dos generaciones muy bien marcadas. Una generación que la formó Juan Bosch y otra generación que la formaron los que formó Juan Bosch. Una generación que se formó nunca llegando al poder, o sea, sin haber llegado al poder, y otra generación que se formó ya estando en el gobierno. Entonces tenemos marcadas diferencias en las que para algunos hay temas positivos y otros negativos, y también para la otra generación también. O sea que es un asunto de buscar la sinergia de uno y otro. Dónde nos encontramos, dónde hay ideas que podemos compartir, que podemos desarrollar conjuntamente. Y claro, para mí como joven lo que más me gustaría es aprender de la experiencia de ellos. Entonces, yo entiendo que no hay razón para que no estén. Frank, ya saliendo un poco del debate quizá interno del PLD, la República Dominicana en estos últimos días, y veía en uno de los titulares de los periódicos el día de hoy, que revive un viejo fantasma, el fantasma de la ideología de género como centro del debate público de la República Dominicana, por un programa que desarrollaba el Ministerio de Salud Pública y que luego fue detenido por el Ministro de Salud Pública. ¿Qué opinión te merece, primero, el tema de que haya sido suspendido el programa por parte del Ministro de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, y la forma en la que ha calado dentro de la sociedad dominicana ese debate sobre la ideología de género? En primer lugar, yo lamento que a veces se quiera confundir la ideología de género con el tema de equidad de género. Nosotros tenemos que aspirar a la equidad de género, a que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades, el mismo acceso a recursos, y el Estado tiene la responsabilidad constitucional de aportar a eso. Ahora bien, en términos de una agenda específica que se ha cuestionado a nivel mundial, yo creo que el Estado no debe promover ninguna agenda de esa naturaleza y que no se pueden usar recursos públicos para eso. En el caso particular del Ministerio de Salud Pública, lo que yo lamentaría ahí es que el ministro se adelante con tanta rapidez a suspender todo sin evaluar. Bueno, evalúe primero de qué se trata el contenido. Lo presentamos. Estamos justificando solamente por un slide, ¿verdad?, de una presentación. Yo creo que el resto del contenido quizás tiene muchas cosas salvables y que eso se elimine. Ahí podemos estar de acuerdo. Pero sí quiero dejar claro que en términos de equidad de género, nuestro país necesita hacer un esfuerzo porque la mujer sigue siendo golpeada por una sociedad que no es equitativa. Fran, tú tuviste mucho tiempo, y la gente quizás no lo sabe porque tuviste como detrás del telón con todo lo que es la parte social de la gestión de los 8 años del presidente Medina, especialmente en la parte que coordinaba la vicepresidenta Margarita Cedeño. Todo ese tema tarjetas y demás, que uno destaca junto con otras acciones, digo la tarjeta porque es como lo físico que uno ve, ¿verdad? Y vemos en este tema que los problemas que hubo fueron muy mínimos durante 8 años. Y vemos que ahora todos los meses hay un escándalo, que una tarjeta aquí, que una tarjeta allá. ¿Qué ha cambiado, según tu punto de vista, en la ejecutoria que en 8 años no vimos y ahora todos los meses vemos esa temática de que encuentran tantas tarjetas allí, de que encuentran? Lo que pasa es que había antes un interés de constantemente mejorar el programa y dotarlo de controles para evitar que se dieran situaciones como esa. Y esos controles, lamentablemente, en esta administración se dejaron de lado. ¿Cuáles son esos controles? Bueno, lo primero es el monitoreo de las actividades de los verifón, porque estas tarjetas solamente pueden transar en ciertos verifón en específico. Ya no, entonces, Frank. Bueno, lo que pasa es que hay otra tarjeta ahora que es abierta a todos los comercios, pero ese es otro tema, y además no existía en la administración pasada, existe en esta administración. Entonces, en el caso de la tarjeta, lo que era Solidaridad, que luego fue Prestamos Solidaridad y se cambió a Supérate,
en ese caso específico, si en un verifone de eso observábamos actividades de noche, por ejemplo, inmediatamente era razón para suspenderlo, porque no son comercios que deberían estar abiertos hasta altas horas de la noche. Si veíamos volúmenes de transacción que no compaginaban con el histórico de ese comercio, pues también era una razón para suspenderlo, porque evidentemente ahí se estaba dando alguna situación anómala. Además, la misma tarjeta tenía el número de cédula de la persona beneficiaria, se daban capacitaciones, se hacía incluso mystery shopper, que son personas que van y se hacen pasar por compradores para ver si se les estaba vendiendo alcohol o cigarrillos, que era prohibido. O sea, había muchos controles para eso. Calié, se diría aquí. Sí, claro, tipo de calié legal, ¿verdad? Me Sí. gustaría ahí mismo saber, Frank, el tema del mapa de la pobreza, porque se ha desdibujado. Y ahora, por ejemplo, salió un estudio recientemente donde tú dices, ven acá, pero ¿cómo es que entonces las ayudas sociales están llegando a personas que no lo necesitan? Cuando eso se diseñó en el año 2005 es justamente para la intervención de familias vulnerables y ayudarlos a salir de su situación de Qué bueno que vulnerabilidad. Aunque ahora hay más. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque el Sistema Único de Beneficiarios para mí es la herramienta más importante de políticas públicas que ha parido este país, en términos de información para tomar decisiones, porque es un instrumento que se aplica a los hogares para entender, hacer una radiografía completa de cómo viven. Entonces, recientemente se ha dicho que esa base de datos tiene 4 o 5 millones de personas. Eso no es extraño, porque el Sistema Único de Beneficiarios hace un análisis por zonas. Y aquí tú puedes tener un barrio donde convivan personas en extrema pobreza y personas que no califican como pobres necesariamente. O sea, tú puedes tener en un lado una casa de tejamanil con piso de tierra y al lado tener una casa con bloques y techada con su techo, ¿verdad?, de concreto. Entonces, esas son realidades del campo. Ambas casas se les levanta la información y van a la base de datos. Pero luego cuando la política social decide a quién darle el beneficio, a quién no, evidentemente debe hacerlo solamente al que califica como pobreza. Entonces, por eso se creó esa confusión de que en el Sistema Único de Beneficiarios hay una mayor cantidad de personas registradas que las que se supone reciben el beneficio social. Ahora, otra cosa es que en este gobierno conviven relatos que se desdicen entre sí, porque si bien es cierto que el presidente habla de una disminución de la pobreza, de un crecimiento económico, a la misma vez mantiene 600,000 hogares más en la política social versus lo que estaba cuando el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que en realidad él tiene más personas que necesitan los programas sociales cuando se supone que la economía está bien. Esas son de las cuestiones que hay que cuestionar. Y otra preguntita, y ahí yo cierro, porque el tema, y ojalá podamos tenerte para hablar de los programas sociales. Que le estamos quitando el tiempo a la candidatura, pero nada. Sí, Sí, No, pero esto es importante. él es una persona expedita en la materia. Estas tarjetas que se están entregando ahora, desde tu perspectiva y desde un trabajador de dentro, ¿tú crees que son adecuadas? Porque ahora esas tarjetas las entregan en las gobernaciones. La gobernadora decide a quién se le entrega. Los bonos, el bono de las madres, el bono de Navidad. No, y hasta el supérate. Sí, bueno, en el caso de la entrega de las gobernaciones eso está mal, porque en realidad antes lo hacía el banco. El banco, acompañado del programa de solidaridad, hacía unos operativos, el banco entregaba las tarjetas y si habían personas que no asistían a recibirla, el banco se llevaba la tarjeta. Ahora no, ahora la institución se queda con la tarjeta y eso abre una brecha también para que pueda suceder cualquier cosa. Eso por un lado. Pero adicionalmente tú tienes esos otros bonos que son tarjetas prepagadas y esas tarjetas prepagadas tienen el problema de que no están focalizadas. Como son al portador, se le puede entregar a una persona necesitada como una persona que no la necesite. Y adicionalmente una misma persona puede tener 5, 10, 20 o 30 tarjetas de esas y utilizarla. Cédula. Claro, debería Son diferentes a la cédula, ¿no? debería tener una focalización. Están al portador. Esas están al portador, se le entrega a un dirigente político y ese dirigente político le entrega como quiera o a una institución que le entrega como entienda. Entonces, ahí hay un fallo. Lo más fácil es bajar un padrón y ponerte a... Claro, eso se presta para cualquier cosa y se presta para clientelismo. Y este gobierno que dice, bueno, cambiamos las cajas por tarjetas, pero las cajas, por lo menos uno veía a quién se le entregaban, porque tenían un tamaño considerable y el que andaba con una caja de esas, bueno, pues se veía si la necesitaba o no. Pero una tarjeta la tiene la gente en el bolsillo. Claro. Pues, Frank, en esta parte prácticamente final de la entrevista, un mensaje a todas esas personas que están viendo el porqué primero
deberían votar por Frank, que tú lo dijiste, pero como una especie de retocar. Y tu mensaje a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Primero, invitar a la población a que se participe de este proceso, a que busque la información de lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, porque como decía anteriormente, pienso que a la sociedad le importa el PLD y le importan los partidos. Y es importante que la gente sepa que las sociedades que no tienen partidos entran en crisis sociales, económicas y políticas, y eso tenemos que evitarlo. El Partido de la Liberación Dominicana estamos haciendo un proceso que va a ser transparente y en el que la gente podrá participar. Y en mi caso, me presento como secretario general convencido de que podemos transformar al PLD, que podemos reconectarlo con la ciudadanía, convertirlo en un instrumento al servicio del pueblo y que entonces podamos ser validados una vez más en lo electoral. Y para eso hay que hacer un trabajo en torno a un plan y que todos estemos de acuerdo con él. Y yo puedo hacerlo y por eso les pido que participen y que se unan a este proceso. Bueno, agradecer a Frank que estuvo con nosotros presentándonos tanto su propuesta como dándonos una joyadita de lo que es todo el tema de la política pública en la que él fue parte en la pasada gestión. Frank Olivares, miembro del Comité Central, aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Y a ustedes gracias por haber estado estas 3 horas con nosotros. Nos vemos mañana desde las 6 de la mañana. Bye, bye.